Buenos días. Hoy vamos a estudiar una parte de la estadística que conocemos como estadística bidimensional. A través de un problema que he cogido de vuestro libro de texto, vamos a estudiar la estadística bidimensional y, aprovechando en la resolución del problema, vamos a ir calculando una serie de parámetros necesarios para poder resolver correctamente el ejercicio. En primer lugar, nos tenemos que preguntar qué es la estadística bidimensional. Bueno, pues ya sabéis algo de estadística unidimensional que habéis visto en cursos anteriores de secundaria, y lo que vamos a hacer ahora es estudiar una variable a través de una serie de parámetros de localización, dispersión, pero además añadimos una segunda variable. De lo que se trata, sobre todo en la estadística bidimensional, aparte de calcular estos parámetros de localización o de dispersión de cada una de las variables, es estudiar la relación conjunta de ambas variables. Bien, como veis en la pantalla, os he puesto un problema que nos dice que en una muestra de 8 días elegidos durante el último mes, un viajante ha anotado los kilómetros recorridos y los litros de combustible. Ahí aparece una tabla de valores. Yo lo que he hecho justamente debajo es copiar la misma tabla, los valores de X y de Y, y voy a empezar a calcular una serie de valores que después voy a necesitar para poder calcular lo que os he dicho antes, esos parámetros de localización y de dispersión, y poder ir poco a poco estudiando la relación entre esas variables. Bien, la variable X son todos los valores que acabo de señalar con el color azul, son todos los valores que aparece debajo, es decir, con 120 kilómetros pues consume 6,5, con 80 kilómetros kilómetros recorridos, los litros de combustible consumidos por el vehículo de este viajante son 6,5, con 100 kilómetros consume 7 litros, etc. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es calcular el cuadrado de la variable X. Entonces voy cogiendo valor a valor, el 120 lo elevo al cuadrado y nos queda 14.400, el 80 al cuadrado 6.400, 100 al cuadrado pues evidentemente 10.000, 150 al cuadrado 22.500, 35 al cuadrado 1.225, 200 al cuadrado nos quedarían 40.000, 130 al cuadrado 16.900 y 4.225 que correspondería al cuadrado de 60. ¿De acuerdo? Hago el mismo proceso con la variable Y, es decir, los litros consumidos por ese vehículo en función de la distancia recorrida. Me queda que es 6,5, ahora lo voy a señalar de color amarilla, la variable Y. Con 6,5, 42,25 al cuadrado, el 7 al cuadrado que serían 49, 64 a la de 8, 4 al cuadrado 16, 81 para 9, 7,5, 56,25 y por último 5 al cuadrado que es 25. Y por último, el último valor que voy a necesitar es el producto de X por Y. Bien, al multiplicar la variable X por la variable Y nos van quedando estos valores: 80 por 6,5, 520, 100 por 7, 700, 150 por 8, 1200, 140, 1800, 975 y 325. Bien, os preguntaréis para qué he dejado o he señalado en color azul la última fila. Bien, esta parte corresponde a los sumatorios de cada una de estas columnas. El sumatorio de la variable X, es decir, de los kilómetros recorridos, sería 880, los litros consumidos 53,5, la variable X al cuadrado, su sumatorio me da 115.650, 375,75 y al cuadrado, y por último el producto de X por Y es 6.440. Bien, ¿qué hago con todos estos datos? Empezar a calcular los parámetros que nos van a ayudar, como decía antes, a conocer la relación entre, en este caso, en nuestro ejemplo, los kilómetros recorridos y los litros consumidos de combustible. Bien, con este valor de X que acabamos de calcular, el sumatorio de X, me voy a ir a calcular la media de X. ¿Qué es la media? Un parámetro o medida de localización que se calcula simplemente con el sumatorio que ya hemos hecho partido por el número total de datos, que es 8, y en este caso la media de los kilómetros recorridos es de 110. El mismo proceso lo hago para la variable Y, litros consumidos.
que la tenéis justamente aquí debajo. Bien, pues cojo el sumatorio de I, que me queda 53,5, por eso lo he hallado todo en la tabla, lo divido entre el número total de datos y me queda que los litros consumidos serán 6,69. Bien, los siguientes parámetros que voy a calcular son la varianza o desviación típica. Os recuerdo que la varianza es el cuadrado de la desviación típica, ¿vale? La varianza se expresa con la letra griega sigma y la desviación típica, que es lo que vamos a calcular ahora, es simplemente la raíz cuadrada tal y como os he indicado justamente aquí abajo. Bien, os he puesto que la varianza, que es el cuadrado de la desviación típica, es una medida parámetro de dispersión que lo que nos proporciona es la distancia de cada uno de estos valores, el 120, el 80, el 100 o del de la I, 6,5, 7, 8. Decía, nos proporciona la distancia de cada uno de esos valores que aparecen en nuestra tabla, tanto de la X, los valores de X, como los valores de Y, a la media aritmética, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es, con el valor que acabamos de calcular del sumatorio de x al cuadrado, nos venimos a la fórmula, lo sustituimos y nos queda que la desviación típica para la variable x es igual, perdón, aquí tengo que poner el valor de la media de x que la habíamos calculado justamente antes, y me queda que la desviación típica de x es 48,54. La desviación típica de y, sustituimos igual los datos, el sumatorio de y al cuadrado, que es 375,75, partido del número total de datos, menos la media de y al cuadrado, que era 6,69. Y la desviación típica de y me queda 1,48. Bien, pues seguimos calculando otra serie de coeficientes, o parámetros que son necesarios, como decía, en la estadística bidimensional y poder estudiar la relación entre estas dos variables que estamos midiendo en este caso práctico. El siguiente parámetro, que me imagino que ya no sonará de nada porque en estadística unidimensional habéis hallado la media, la desviación típica os puede sonar, pero la covarianza no. Os he puesto ahí qué es la covarianza. Pues la covarianza es un parámetro que lo que nos proporciona es información sobre cómo varían conjuntamente ambas variables. Para ello, nuevamente tenemos una fórmula que nos permite calcular este valor y entonces al sustituir los datos, el sumatorio de la variable x sub i por y sub i, por la variable y, que era 6.440, partido del número total de datos menos el producto de la media de x por la media de y. Eso nos da un valor de 69,375. Bien, la covarianza tiene ese valor y además tiene signo positivo, lo cual es indicativo de que probablemente la relación entre las dos variables va a ser directa, es decir, que a medida que aumenta uno, aumenta la otra variable. En nuestro ejemplo, querrá decir que a medida que vayamos recorriendo más kilómetros, más litros de combustible vamos a consumir. Pero para asegurarnos de esta relación tenemos el siguiente parámetro que os he puesto, que es el coeficiente de correlación. Se puede representar con R minúscula o con la letra griega ρ que os he señalado aquí. Bien, al igual que la media, la desviación típica, la covarianza, tiene su fórmula. Vamos a calcularla, el valor del coeficiente de correlación, que es 69,375, y ahora os leo detenidamente algún tipo de información que nos da o qué consideraciones importantes tenemos que tener en cuenta en el coeficiente de correlación. Bien, el coeficiente de correlación en este caso nos da 0,96, que es un valor muy próximo a 1. Os he puesto algunas características o propiedades importantes del coeficiente de correlación. Su valor tiene que estar siempre comprendido entre menos 1 y 1. Eso es muy importante. Si nos da por encima de 1 o por debajo de menos 1, algo habríamos hecho mal. Cuanto más próximo esté el coeficiente de correlación a 1 menos 1, mejor va a ser la nube de puntos, la recta de regresión y, por tanto, mejor va a ser la relación entre esas dos variables. Quiero que os fijéis en nuestro coeficiente de correlación, que es muy próximo a 1. Eso va a decir, o nos está diciendo ya, que la relación entre los kilómetros recorridos
o la distancia recorrida y los litros de combustible consumidos, pues evidentemente va a ser directa, es decir, a medida que aumente una, aumenta la otra y va a tener una relación clara entre, repito, kilómetros recorridos y combustible consumido. Más características o propiedades del coeficiente de correlación. Si toma un valor próximo a 0, pues eso significa que no hay relación lineal entre esas variables que estamos estudiando, que no es nuestro caso o no es nuestro ejemplo. Y por último, si el coeficiente de correlación es positivo, tenemos una relación directa. Este sería nuestro ejemplo. A medida que aumenta una variable, aumenta la otra. Si nos hubiese salido un coeficiente de correlación negativo, significa que la relación entre esas variables es inversa. No es que sea peor, es que simplemente a medida que aumenta una variable, disminuye la otra. Si, por ejemplo, nos hubiera dado un coeficiente de correlación de menos 0,96, la relación entre esas variables es muy buena, pero como el signo es negativo, significa que a medida que hubiera aumentado una de ellas, una de las dos variables, hubiera disminuido la otra. Bien, sigo entonces, ya tenemos muchos parámetros calculados, solo nos quedaría pasar a esa visual de cómo nos quedaría ese diagrama de dispersión o nube de puntos, ¿vale? Que vamos a pintarlo ahora. Pero antes de eso, os he puesto unos ejemplos con unas gráficas, también de vuestro libro, con las distintas relaciones. Mirad, esta relación es muy fuerte y además cuando la variable x aumenta, y también aumenta y por eso tenemos una recta creciente. Cuando la relación es inversa, significa que si trazamos una recta de regresión que recoge una gran mayoría de puntos, pues a medida que aumenta x, como veis aquí, a medida que aumenta la x, y va disminuyendo. Eso es una relación inversa. Y por último, en la última figura os aparece independencia de las dos variables, es decir, no hay relación entre ellas. Es lo que vemos, es una nube de puntos, ¿vale? Una serie de puntos muy dispersos, pero yo no puedo trazar una recta con ellos o que pase por la mayoría de esos puntos. Por tanto, en este caso no tendríamos relación o no habría relación entre las dos variables. Bien, para terminar ya el ejercicio, podemos calcular la recta de regresión, ¿vale? Es decir, si yo recojo una recta, que os la estoy pintando ahora mismo en la relación directa, justamente encima, puedo pintar esa recta de regresión a mano alzada o calculándola a través de esta fórmula, que es I menos la media de I igual a la covarianza entre la desviación típica de X al cuadrado por X menos la media de X. Me imagino que esta recta os suena a la ecuación de la recta de la forma punto pendiente, pero efectivamente se basa en ella. Bueno, yo simplemente lo que he hecho aquí ha sido ir sustituyendo el dato de la media de Y, de la media de X, covarianza y la desviación típica de X al cuadrado, ¿vale? Y esta es la ecuación que daría una vez hechas todas las operaciones. Y ya para terminar vamos a ver cómo se hace la nube de puntos. La nube de puntos es simplemente voy cogiendo los valores de mi tabla cuando vuelvo un momentito a ella. Si X es 120 y vale 6,5. Bueno, pues al igual que hacéis cualquier otro tipo de representación gráfica, pues hacemos exactamente lo mismo. Para 120 lo voy a hacer un poquito a mano alzada y pintaríamos un puntito, 6,5. Para 80, pues también es 6,5. Bueno, pues más o menos por aquí. Para 100, 7. Bueno, pues voy a subir hasta aquí, efectivamente. Para 150, 8. Para 158, aquí. Voy a borrar esto. Para 35, 4. Vale, pues más o menos. Ay, perdón, más o menos por aquí. Para 209. Aquí está el puntito. Me queda que para 130 sería 7,5, ¿vale? Y para 65, ya es el último valor, 5. Entonces me quedaría más o menos. Bien, en la nube de puntos, aparte de representar todos estos datos, también podemos representar el centro de gravedad. El centro de gravedad no es nada más que coger el valor de X, de la media de X, perdón, que la media de X, si os acordáis, era 110, y de la media de Y representarlos. Es un punto que me orienta bastante a la hora de pintar la recta de regresión, porque tiene que pasar por ese punto, recogiendo una gran parte de puntos. Bueno, pues esto es lo que en
La nube de puntos o diagramas de dispersión llamamos centro de gravedad. Bueno, pues nosotros lo que ya habíamos comprobado analíticamente, es decir, a través de los cálculos de la covarianza, del coeficiente de correlación, desviación típica, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo de la covarianza y el coeficiente de correlación, lo que hemos corroborado visualmente, que es lo que me aporta la nube de puntos, es esa relación directa y muy fuerte de esas variables. Y digo muy fuerte porque ya hemos visto que el coeficiente de correlación era próximo, acordaros, a 1 y además la covarianza nos daba signo positivo al igual que el coeficiente de correlación.